El millonario entra en pánico al escuchar el llamado de un bebé de 6 meses pasando hambre. El sonido penetrante de un llanto desgarrador atravesó las paredes opulentas del penthouse de Julián Ferrer, interrumpiendo la rutina gris de su vida de lujo en Bogotá. Era un ruido que lo sacudió, que lo hizo mirar por la ventana de cristal, donde la ciudad vibraba con su caos habitual: taxis amarillos zigzagueando, gente añorando el sol, vendedores ambulantes ofreciendo sus coloridos productos. Pero todo eso se desdibujaba ante el agudo e inquietante llanto que parecía fuera de lugar, como un eco de desesperación en medio de su burbuja de riqueza. Estaba acostumbrado a la indiferencia, al murmullo sordo del éxito. La vida de Julián era un ciclo monótono de reuniones, cenas elegantes y vacíos regateos. Su atronador despacho le daba la sensación de poder. Pero el llanto del bebé lo devolvió a la cruda realidad. Algo no encajaba. Justo cuando el nudo en su garganta se intensificó, decidió. Nunca había visto el sufrimiento tan de cerca. La imagen era cruda. Lucía sostenía al bebé, mientras Valentina, con su cabellera enmarañada y mirada alerta, intentaba calmarlo con una canción que sonaba más a un lamento. El llanto, en verdad, era una súplica, una llamada a un mundo que Julián había olvidado. En su pecho, un golpe de realidad. No era solo un apetito lo que sentía el pequeño, era una necesidad desesperada de amor y protección. La vulnerabilidad de esa escena, la fragilidad de las vidas expuestas ante él, lo zarandeó como si lo hubieran empujado de un precipicio. El instinto paternal brotó en él. Sin pensarlo se acercó. ¿Puedo ayudarles? La voz le tembló. La desconfianza de Lucía era palpable. No se esperaba nada bueno de un hombre como él. Pero en su mirada había algo más que odio. Había necesidad. Decidió llevarlas al hospital. Y ahí, entre los frascos de pastillas y el olor a desinfectante, Julián comenzó a descubrir la verdadera carga que llevaban en sus. Mientras trataba de ayudar, se dio cuenta de que su riqueza no significaba nada aquí. Cada intento de apoyar a las chicas se convertía en un recordatorio doloroso de los prejuicios que enfrentaban. Cada buena intención se veía manchada por un trasfondo de desconfianza social. A medida que pasaban los días, sus historias se entrelazaban. Lucía, con su voz suave, empezó a abrirle las puertas de su pasado. Fue en esos momentos que Julián entendió que la tragedia de Ana Sofía lo unía aún más a ellas. ¿Podría realmente huir de esa conexión? El capítulo terminó con Julián sosteniendo un antiguo documento que revelaba un vínculo inesperado con la madre de Lucía y Valentina. Su vida, llena de lujos, estaba por enfrentarse a la cruda verdad de su pasado. ¿Podría encontrar la redención de su corazón antes de que fuera demasiado tarde? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó ese. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Julián sostenía el antiguo documento, sus manos temblorosas revelando su creciente desconcierto. A medida que sus ojos recorrían las palabras, la conexión tan anhelada que deseaba entre todas las piezas se desmoronaba. Ana Sofía, la madre de Lucía y Valentina, no era solo una ex empleada suya. Era su hermana. Su corazón latía a 1000 por hora. La revelación lo golpeó con la fuerza de un trueno. ¿Cómo era posible que hubiera ignorado su existencia por tanto tiempo, antes de que pudiera procesar la magnitud de este vínculo? El sonido de una explosión resonó por las calles. Un estallido ensordecedor sacudió el aire. Así, Julián sintió el frío del pánico recorrerle la espina dorsal. Las luces en el cielo, llenas de humo y llamas, estaban cerca. Lucía y Valentina se abrazaron a Gabriel, los ojos llenos de terror, mientras Julián intentaba recordar cómo actuar. La situación pasó de ser incómoda a caótica en un instante. En cuestión de segundos, el lujo de su vida se desvaneció, convirtiéndose en ecos de vehículos en llamas y alaridos lejanos. Julián gritó:
arrastrando a las tres hacia un rincón, buscando refugio en la entrada del hospital donde antes habían estado. Al mirar a su alrededor, no veía más que sombras corriendo, personas empujándose, todas en busca de una salida. La fragorosa explosión había dejado un halo de incertidumbre, y la lluvia en escombros le hacía sentir que el aire se apagaba. Julián intentó mantener la calma, pero el nudo en su garganta crecía. ¿Qué era lo que realmente estaba sucediendo? Mientras los murmullos de miedo se multiplicaban, su mente absorbía la verdad que no. Y en ese instante, decide que no podía ser solo un espectador más. «Vamos», dijo, tomando a Lucía de la mano, sintiendo su mano temblorosa, caliente y llena de vida, sosteniendo a Gabriel en su pecho. «Tengo que encontrar a mamá». Pero antes de que pudiera moverse, sintió que una mano lo agarraba del brazo. Era Esteban, un antiguo socio de negocios, conocido por su frialdad y egocentrismo. Su mirada traía consigo una carga pesada. «Julián, tienes que irte. No es seguro». La voz de Esteban era casi un grito que se desvanecía entre el caos. «¿Qué sabes de esto?», preguntó Julián, sintiendo cómo un escalofrío recorría su cuerpo. «Sabía que estabas aquí, pero el lugar está marcado. Tienes que salir. Tú eres el objetivo». Las palabras de Esteban resonaron en su mente, pero su corazón estaba enredado entre Lucía y Valentina. Era imposible abandonarlas, pero en el fondo, Julián sabía que este era solo el comienzo de una tormenta aún más oscura. En ese momento, una segunda explosión iluminó el cielo y un grito desgarrador rompió la atmósfera. Todo se detuvo. Julián se dio cuenta que en una esquina alguien caía, y entre la multitud, las caras conocidas se distorsionaban en la miseria. La percepción de lujo se desvanecía, dejando al descubierto su realidad. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Qué secretos ocultaban las sombras del pasado? El caos era un reflejo de su vida. En la lucha por mantener a salvo a los demás, sus propias verdades estaban a punto de salir a la luz. ¿Podría salvarlas antes de que fuera demasiado tarde? ¿O el costo de la redención sería su propia vida? Las preguntas en su mente lo presionaban, mientras todo a su alrededor se convertía en un torbellino de horror y revelaciones. El estruendo de la segunda explosión reverberó en el aire, y Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Un grito desgarrador rompió el murmullo de caos. En medio del pánico, una figura emergió de la multitud, corriendo hacia ellos. Era un hombre con una expresión de desesperación en su rostro, cubierto de cenizas y polvo. Sus ojos estaban desorbitados, buscando algo o a alguien. Julián apenas pudo distinguirlo, pero una parte de él le resultaba familiar. «¡Julián!», gritó el hombre, acercándose más y más. «No puedes quedarte aquí. Te están buscando». Era Marco, su mejor amigo de la infancia. Pero ¿cómo había llegado él aquí? Juárez, un viejo conocido y rival de Julián, tenía poder en las sombras. Siempre se había movido entre la política y el crimen. Julián lo había creído siempre lejano, hasta que las revelaciones comenzaron a mostrarse con claridad. Su mente se llenó de preguntas, pero el alarido del bebé les hizo volver a la realidad. «¿Qué dices? ¿Qué está pasando?». La voz de Julián tembló. Había una pista de urgencia en la mirada de Marco, un aviso acuciante de que debían moverse. «Es una trampa. Ellos quieren a todos los que te rodean, a Lucía, a Valentina, incluso al bebé», decía Marco, mirando a su amigo con un temor palpable. Las miradas de todos se apretaron en un solo punto. Se hicieron eco de ese terror. «¿Por qué?», Marco balbuceó. «Una vendetta. Julián, tú no lo entiendes. Tu familia ha estado en el centro de un escándalo mucho más grande de lo que crees». Los latidos de Julián se aceleraron. El llanto del bebé era una constante, un recordar que había algo más grande en juego. Era la vida misma. Pero en su pecho un nudo se formaba, y la incredulidad se mezclaba con la suerte de sus decisiones. Esteban, atrapado entre la multitud, comenzó a gritar: «¡Háganse a un lado! ¡Todos! ¡Tienen que escapar!». Las luces intermitentes de una patrulla comenzaron a asomarse en la distancia. «¡No! ¡Espera!».
Julián lanzó una mirada hacia Lucía y Valentina, pero el pánico tomó el control. De repente, la gente empezó a moverse, en busca de una salida. «¡Mira!». Marco se inclinó hacia él, respirando con dificultad. «No es solo un juego, hay más en tu pasado, más de lo que te han contado». «¿Ana Sofía?». «Era parte de esto. Tu padre estaba detrás de algo mucho más oscuro». Las palabras le golpearon como una ráfaga de ventiscas. Julián sintió que todo el aire le salía de los pulmones. Ana Sofía, su hermana, abatida como una figura olvidada. Su madre nunca le había hablado de ella, nunca había mencionado la verdad. Pero la conexión que empezaba a surgir ya no podía ignorarse. «¿Qué? ¿Eso no puede ser?», gritó, incapaz de enfocar sus pensamientos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Lo descubrí hace poco. Estaba más involucrado de lo que pensabas. La familia siempre ha sido una moneda de cambio en este mundo oscuro», respondió Marco. Entonces, una tercera explosión sacudió el terreno, más cerca esta vez. Un instante de silencio profundo, y luego el caos estalló de nuevo. El suelo se erguía como un mar de llamas, y el aire se llenó de gritos y el horror de cuerpos en el suelo. Julián dio un paso atrás, sintiendo que estaba atrapado en una pesadilla. La mirada de Lucía era de pura desesperación. Sus ojos buscaban una salida, pero el terror se extendía a cada rincón. En un movimiento impulsado por el instinto, Julián se giró hacia Marco y dijo: «Llévalos a un lugar seguro, hazlo ya». Sin saber si volvería a verlas o si sería capaz de salir con vida, entendió que el sacrificio era la única salida posible. Así, mientras él se adentraba en la multitud para enfrentar su destino, el eco de una sirena resonó y el caos tomó un nuevo giro. «¡Alto! ¡Policía!», gritaron desde cualquier dirección. Julián entendió al instante que las balas no solo volarían por las calles, sino que también cruzarían sus corazones. ¿Era este el final de su historia? Mientras las sombras se cernían sobre él, Julián se preguntaba hasta dónde estaba dispuesto a llegar para desentrañar su pasado y proteger a aquellos que ahora significaban más que el oro y la opulencia que había conocido. En su viaje hacia la verdad, lo más devastador podría acechar justo detrás de él. El hecho de que su familia estuviera en el centro de una tormenta, que su destino dependiera de las de... El estruendo de la tercera explosión resonaba más cerca, un eco que cortaba el aire impidiendo cualquier rastro de calma. La mirada de Julián se encontró con la de Marco, que parecía tan ansioso como él. El tiempo se paralizaba, pero el llanto de Gabriel los traía de vuelta a la realidad. «¡Ahora!», gritó Marco, tirando de Julián hacia un callejón adyacente, mientras la multitud empezaba a quedarse atrapada en el pánico. Sin tiempo para pensar, Julián soltó la mano de Lucía, que gritaba su nombre, y la presión en su pecho aumentó con cada paso que se alejaba de ellas. La culpa lo devoraba, pero sabía que no podía perderse en su desesperación. «¡Ven aquí!», aulló girándose, pero el caos lo engullía. Luego, en un giro inesperado, Julián sintió una fuerte mano en su hombro. Era Esteban, que lo miraba con una mezcla de preocupación y temor. «Fuiste tú quien trajo esto. La culpa es tuya», gritó, empujándolo levemente, y el dolor en su voz lo hizo tambalear. Julián parpadeó confundido. ¿Esteban le decía eso a él? Pero antes que pudiera replicar, un grito desgarrador retumbó en el aire. «¿Dónde están? ¿Dónde están?». La angustia brotó de Lucía, su voz desgarrando el eco del horror, mientras Valentina luchaba por mantener a Gabriel tranquilo. Esa imagen atravesó el corazón de Julián. A pesar de la urgencia, a pesar del caos, su ansiedad se transformó en determinación. «Tengo que volver», gritó, empujando a Esteban con fuerza, antes de correr de vuelta. El ruido era ensordecedor, pero en su mente solo había una cosa: protegerlas. Pero al darse la vuelta, se topó con una escena que le heló la sangre. Un hombre de traje oscuro, con un brillo frío en sus ojos, tenía a Lucía contra la pared. El dolor en su rostro era inconfundible. Una sensación de rabia lo invadió. Julián corrió más rápido que nunca, pero antes de llegar,
escuchó el sonido de una pistola. «Suéltala», dijo el hombre, mirando a Julián, su voz sombría como un agujero negro. El tiempo se detuvo. «No tienes idea de en qué te has metido». «¿Quién eres?», Julián respiró entrecortado. «Déjala ir». Lucía se debatía, apenas respirando, pero la mirada de su captor era feroz. «El tiempo se ha terminado. Julián, ha llegado el momento de la verdad», dijo el hombre, y con un movimiento rápido sacó un documento de su bolsillo. «Aquí está tu legado». Julián se congeló. Ese papel era el mismo que había estado sosteniendo en su mano. Su número de cuenta. Todo el dinero que había acumulado en su vida. Pero en ese momento, lo que le atrapó fue lo que había escrito en otras líneas. El nombre de su madre, el nombre de Ana Sofía, junto a descripciones de un oscuro secreto familiar que había regado su pasado en sangre. «¡No!», gritó, intentando lanzarse hacia el hombre, pero el cañón de la pistola le cortó el paso. «¿Qué quieres de mí?». «Todo lo que has ignorado, todo lo que tu madre ocultó. Sabrás la verdad, pero no será fácil». Para nadie. En ese instante, el caos se calmó y el silencio se volvió ensordecedor. Un segundo después, un fogonazo iluminó el callejón. Un disparo resonó y Lucía cayó al suelo. «¡No!», gritó Julián mientras el reflejo del terror llenaba su ser. Un torrente de emociones lo inundó. La cercanía de la muerte nunca había resonado tan fuerte. «Ahora comprendes, ¿no? El legado no era solo dinero», murmuró el hombre con una sonrisa perversa. «Era sangre, y ahora tú eres parte de esto. ¿Listo para aceptar tu destino?». Todo se desvaneció a su alrededor. El dolor de Lucía, el miedo en los ojos de Gabriel, la revelación de su familia, el secreto que cambiaba todo. Julián estaba al borde de un abismo. «¡Levanta!», gritó Marco desde el fondo, pero su mente estaba atrapada en el desbordamiento de su historia. La vida de Julián se desmoronaba, y el eco de su pasado ahora envolvía su futuro. ¿Qué significaba todo esto? La respuesta se acercaba, oscura y aterradora. Pero antes de que pudiera recibirla, el destino dio otro golpe fatal. Las luces de la sirena cortaban la oscuridad, pero la traición estaba más presente que nunca, y el horror aguardaba en el umbral de sus vidas. La verdad estaba ahí. ¿Quién sería el siguiente a caer? Julián no podía creer que había tanto más en juego de lo que había imaginado. El silencio se convertía en un abismo después del disparo. El mundo alrededor de Julián se desvaneció, y no había sonido. Solo el llanto lejano de Gabriel que se convertía en eco en su mente. Lucía caía, sus ojos reflejando el horror que nunca pensó que vería. La imagen de su hermana, tendida en el suelo, era una punzada en su corazón. De repente la realidad se tornó tensa y gris, como si el aire se hubiera congelado. «¡Lucía!», gritó su voz desgarrada, mientras corría hacia ella. Pero un peso lo detuvo. El hombre de traje oscuro lo miraba. Su mirada era helada, como una tormenta lista para desatarse. Julián sintió que el suelo se movía, como si todo lo que conocía temblara bajo su pie. «Es una traición, Julián», dijo el hombre. «Y tú eres la pieza clave de este juego. Todo está orquestado desde tu nacimiento». Mientras tanto, el caos regresaba a su alrededor. Las sirenas resonaban, y la multitud gritaba, cubierta por el polvo de la explosión. Esteban, atrapado entre la confusión, levantó las manos, su rostro arrugado por el terror. «¡Despierta! No es solo un juego, necesitas saber la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Julián, sintiendo que su voz se quebraba. Era una estruendosa cacofonía de dolor, miedo y confusión. Se agachó al lado de Lucía, quien yacía inmóvil, y un torrente de angustia lo inundó. El hombre, al ver la desesperación en su rostro, sonrió. «La verdad es que todo está conectado. Tu fortuna, tu legado. No eres solo un hombre de negocios, Julián. Eres un heredero de la oscuridad». Su voz, fría como el acero, destilaba una confianza inquietante. «¡Basta!», gritó Julián, levantando la mirada. Pero en ese instante una sombra pasó como un relámpago. Una figura se lanzó hacia ellos. Era Marco, con la mirada desorbitada, gritando, «¡Julián, cuidado!». Pero el hombre había sido más rápido. Un segundo disparo resonó y el tiempo se detuvo de nuevo.
Esta vez, el hombre se tambaleó. El ángulo de su cuerpo revelaba un impacto en su hombro. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mientras el hombre caía, su mirada se encontró con la de Julián antes de ceder a la inercia. Fue un momento surrealista, como si todo lo que conocía se estuviera desvaneciendo. Y en un parpadeo, Marco estaba ahí, jadeando. «No, debes irte. Esto es más grande de lo que pensabas». «¿Qué has hecho?», preguntó Julián, perplejo. Pero alinear más preguntas sería complicar menos. Las luces de los coches y las sirenas vibraban en su mente con cada latido de su corazón. El aire estaba tenso, sofocante. «Era un espía, un peligro, pero tú no lo entiendes», gritó Marco. Pero la urgencia de su mirada decía mucho más. «No tenemos tiempo, debemos irnos». En ese momento, una figura emergió del fondo. Era Valentina, con Gabriel aún en sus brazos, el bebé temblando. «¿Dónde está Lucía? ¿Qué le pasa?» «Está herida. Necesito que te quedes con ella. Hay que ir a un lugar seguro». «Ellos vendrán», dijo Marco, tomando la mano de Valentina. Pero una sombra oscura se deslizó entre ellos. Julián sintió que el aire se le cortaba. «No puedes huir de esto. Es tu destino». «La explosión fue una señal, una advertencia», murmuró el hombre caído, su voz quebrada. A su alrededor, los murmullos de la multitud se acrecentaban, y entonces una risa burlona. «¿Qué es eso?», murmuró Julián, mientras la confusión se convertía en pánico. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera perturbadora. «Lo que acaba de suceder no es más que un aperitivo. La verdadera obra maestra apenas comienza», dijo el hombre, su sonrisa torcida desdibujándose en su traición. «Tus decisiones han hecho eco en el pasado, y ahora el final de tu historia se entrelaza con la mía». Una revelación cortante atravesó el aire, como un cuchillo afilado. «No puede ser», Julián pensó con miedo. «Ana Sofía, su madre, ¿era parte de todo esto?» La realidad comenzaba a girar. De repente, la confusión se tornó más oscura. Las conexiones familiares, las traiciones entrelazadas, todo volvía a él como un torbellino. «¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? Tú sabías todo esto», Julián gritó a Marco, devastado, buscando respuestas en su mirada. «Yo no lo sabía, no hasta que lo vi aquí», respondió Marco, angustiado. Pero antes de que pudiera explicar más, un rugido ensordecedor llenó el aire. Un bombardeo de conocimiento y dolor aumentaba. «Debemos irnos, ya, no hay tiempo para dudar». Julián miró a Valentina, a Gabriel. Todo su mundo estaba convirtiéndose en cenizas. «¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Quiénes somos en esta trama?» Con la adrenalina circulando por su cuerpo, sentía que el horror los envolvía, pero el eco de la verdad lo aterrorizaba aún más. Antes de que pudiera pensar, una figura emergió de las sombras. Una mujer, de cabello largo y rebelde, con un rostro marcado por cicatrices. «No puedes escapar de lo que eres, Julián. Estamos aquí porque es tu legado». Las palabras cayeron como un rayo, y el caos se tornó aún más profundo. Julián se dio cuenta de que su vida no era solo una historia de riqueza y éxitos. Era una red de venganza, secretos y una historia aún por contar. La encrucijada se acercaba y el destino lo obligaba a enfrentar la verdad de su linaje. Y ahí estaba, en medio del pánico, sintiendo que su vida se desmoronaba, pero aún cuestionándose. ¿Quién era realmente? ¿Qué significaba todo esto? El eco de la verdad buscaba su final, pero el camino hacia adelante era oscuro y lleno de sombras. ¿Podría enfrentar lo que había heredado? ¿O el costo sería demasiado alto? El Sile. El hombre caído yacía en el suelo, una sombra temblorosa que aún hablaba. «El legado. Tú no puedes escapar», susurró antes de perder el conocimiento. Julián sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué significado tenía todo esto? Y fue en ese momento, cuando la tensión era casi palpable, que un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era un lamento que atravesaba las paredes de desesperación, pero lo que más le impactó
fue ver a Valentina, con los ojos desorbitados, retrocediendo, su rostro pálido como el papel. Entre sus brazos, Gabriel dejaba escapar un llanto casi ensordecedor. «Valentina, ven aquí», gritó Julián. Pero ella estaba paralizada, mirando hacia el fondo del callejón. Entonces todos siguieron su mirada, y lo que vieron hizo que el corazón de Julián se detuviera. Una figura aparecía entre las sombras. Era un hombre alto, con un abrigo negro. No era un desconocido. Su rostro era familiar, pero la sonrisa que mostraba era fría y cruel. Era un viejo enemigo de la familia, Juárez. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, sintiendo cómo la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «¿No te alegra verme, Julián?», rió Juárez con una burla que se le clavó en la carne. «He estado expectante con todo esto. Nunca imaginé que la historia pudiera ser tan entretenida». Las palabras azotaron su mente como un viento helado. Juárez no solo era un competidor, sino que se había metido en su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. «Esto no es un juego», gritó Julián, apretando los puños. «Exacto. Y tu familia es la pieza clave en este tablero», respondió Juárez, avanzando como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Ana Sofía dejó mucho más que solo una historia triste detrás de ella. Lo que ella ocultó abrirá muchas puertas y muchas tumbas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián. No sabía si debía atacar o huir, pero el llanto de Gabriel hizo que todo se centrara en él. Era un sonido que atravesaba su alma. Valentina, confundida, siguió retrocediendo, incapaz de decidir qué hacer. «¿Por qué estás aquí, Juárez?», exigió Julián, con una voz más firme. «No dejaré que le hagas daño a Valentina ni a Gabriel». «¿Y qué vas a hacer?», dijo Juárez, levantando lentamente su mano. Una pistola brilló bajo la luz tenue del callejón. «Este juego es mío, y tú has sido un peón sin saberlo. Pero no temas, Julián. Tú ya tienes tu destino escrito». De repente, se escuchó un golpe ensordecedor mientras una puerta se abría detrás de Julián. Era Esteban, con un equipo de agentes policiales que entraban al callejón. Sus voces resonaban con orden y autoridad. «¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza!», gritaban, y todo el caos se intensificó. Fue un momento de confusión. Valentina gritó y se lanzó hacia un lado, mientras Julián se movió para protegerlas. Pero entonces Juárez apretó el gatillo. El ruido del disparo rompió el aire. Fue como si todo sucediera en cámara lenta. Julián sintió que una ola de horror lo atravesaba. El destino del momento se tornó trágico. La bala no impactó en su dirección, pero no le importó. El terror llenó su corazón al ver a Esteban caer al suelo, un grito de sorpresa escapando de sus labios mientras su cuerpo se doblaba hacia adelante. «¡No, Esteban!», Julián gritó, corriendo hacia la figura caía, sus ojos llenos de incredulidad. La escena se convirtió en un caos absoluto. Juárez corrió, confuso por la llegada de la policía, mientras el eco de sirenas rodeaba el callejón y el corazón de Julián latía desbocado. Mientras caía de rodillas, la imagen de Esteban se volvía borrosa a su alrededor. «No, no puede ser», murmuró, sintiendo que el nudo en su garganta se volvía incontrolable. ¿Qué significaba todo esto? Y en medio de la confusión, cuando todo parecía que caía, una mujer apareció de entre las sombras. Era Ana, la madre de Julián, con su ropa desgastada, pero su mirada eterna. «Boyan, mira a tu alrededor», gritó con desesperación. Las verdades, los secretos y todo lo que su madre había guardado durante años, ahora volaban como hojas arrastradas por el viento. «Mamá», gritó Julián, su voz llena de miedo. Pero el horror en sus ojos reflejaba algo más: la culpa, el dolor y una revelación devastadora. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos ocultaba que habían llevado a Esteban a este final tan abrupto? Las luces de la policía iluminaban la escena, y con cada paso, Julián entendía que todo su mundo había cambiado. Todo lo que sabía, cada relación que valoraba, se retorcía en la realidad cruda de un legado oscuro que ahora parecía acecharlo, cansado de dormir. La vida de todos estaba en juego, y el caos de su historia apenas comenzaba. ¿Qué peso llevaría el descubrimiento de su madre en un momento tan crítico?
¿Y si la verdad significaba más que solo desvelar el pasado? El impulso lo inundaba, y la necesidad de respuestas lo arrastraba hacia adelante. Pero con cada respuesta estaba más cerca del abismo. Julián se agachó al lado de Lucía, sintiendo que la vida se desvanecía en su cuerpo. La sangre brotaba de su herida, creando un charco oscuro sobre el pavimento. «Lucía, por favor, no te vayas». Sus palabras salían entre sollozos. El pánico burbujeaba en su pecho. Era un grito silencioso en medio del estruendo. Las sirenas se acercaban, pero todo parecía moverse en cámara lenta. Miró a Valentina, cuya mirada de horror le atravesaba el alma. «¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda!». Valentina gritó, tratando de mantener a Gabriel lejos del caos. Pero el llanto del bebé solo intensificaba la angustia. El hombre caído en el suelo apenas podía ofrecer respuestas. Su cuerpo estaba quieto, como un símbolo de la tragedia en la que estaban atrapados. De repente, en medio de su desesperación, Ana, la madre de Julián, apareció de entre las sombras. Su rostro, una mezcla de nostalgia y dolor, se iluminó con un destello de conocimiento. «Julián», gritó, su voz firme, «no puedes quedarte aquí. Debes irte, ahora». «¿Por qué? ¿Qué está pasando?». Julián apenas podía captar las palabras. La realidad se desmoronaba a su alrededor. La presión en su pecho se hacía insoportable. Pero Ana lo miró. Sus ojos profundos y sabios reflejaban secretos que Julián aún no estaba listo para enfrentar. «Tu historia no es lo que crees. Todo esto está relacionado, y el tiempo se agota». La urgencia en su voz lo sacudió. Julián se giró para mirar a Valentina y Gabriel. «Debemos encontrar ayuda». Su voz era un susurro tembloroso. Pero antes que pudiera actuar, una nueva explosión resonó, enviando fragmentos de vidrio y polvo al aire. Los gritos se intensificaron y todos se cubrieron. Fue en ese instante que surgió un nuevo giro en la trama. En medio del humo, una figura encapuchada apareció. Alzó la mirada hacia Julián y con un movimiento rápido arrojó un objeto brillante hacia él. Julián lo atrapó instintivamente. Era un llavero con una insignia familiar, el mismo que su madre había tenido. Su corazón se detuvo por un momento. «¿Qué significa esto?», preguntó, intentando contener su asombro. La figura solo asintió y luego desapareció entre la multitud, como un fantasma. Fue un momento que lo paralizó. «¡Espera!», gritaron los demás, pero ya era tarde. Julián estaba perdido en sus pensamientos. Mientras sostenía el llavero, las piezas comenzaron a encajar de manera inquietante. Recordó los susurros, las historias a medias de su infancia sobre una familia que había sido desterrada. ¿Podría ser posible que todo estuviera interconectado? «Julián, deja eso». Esteban había logrado levantarse del suelo, su voz llena de urgencia. «No debes quedarte aquí, tienes que salir ahora». El rostro de Esteban mostraba un pánico inusitado. La sombra del secreto que Julián había ignorado parecía cernirse sobre ellos como una tormenta. Pero algo en la mirada de Esteban le hizo dudar. «¿Qué sabes realmente sobre todo esto?», preguntó Julián, sintiendo que la tensión vibraba en el aire. Todo lo que creía saber estaba a punto de ser sacudido. Esteban se detuvo, su mirada se tornó sombría. «Ana Sofía no estuvo sola en esto. Hay fuerzas que han manipulado a tu familia desde hace tiempo. No solo son enemigos, son familia. Lo que significamos es más de lo que puedes imaginar». Las palabras de Esteban retumbaron en su mente como una sinfonía caótica. Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Familia? El llavero en su mano parecía ahora un símbolo de algo mucho más oscuro, un legado de traición y dolor. Y justo cuando su mente intentaba procesar la revelación, una nueva explosión resonó, esta vez más cercana, con un impacto casi letárgico. El aire se encrespó y por un instante todos quedaron paralizados. Julián cerró los ojos y miró hacia el cielo, sintiendo que el mundo se desmoronaba. La niebla oscura que cubría su vida revelaba secretos atroces, y el eco de un antiguo rencor comenzó a resurgir. Mientras el caos lo rodeaba, Julián se dio cuenta de que este escándalo no solo amenazaba con destruirlo a él y a su familia.
sino que era el comienzo de algo mucho más grande. Había una traición. El llavero, ahora caliente en su mano, palpitaba como un corazón. La verdad, dolorosa y devastadora, se avecinaba. ¿Podría Julián realmente enfrentar lo que significaba su legado? ¿O sería este el final de toda esperanza? La sombra del pasado se cierne sobre su futuro, y la pregunta lo golpeó. ¿Quién era realmente su familia, y cuál era el costo de descubrirlo? El silencio pesaba en el aire como una niebla densa, envolviendo a Julián y a los demás en un abismo de terror. El hombre caído yacía en el suelo, una sombra temblorosa que aún hablaba. El legado. Tú no puedes escapar, susurró antes de perder el conocimiento. Julián sintió que el tiempo se detendía. ¿Qué significado tenía todo esto? Y fue en ese momento, cuando la tensión era casi palpable, que un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era un lamento que atravesaba las paredes de desesperación. Pero lo que más le impactó fue ver a Valentina, con los ojos desorbitados, retrocediendo, su rostro pálido como el papel. Entre sus brazos, Gabriel dejaba escapar un llanto casi ensordecedor. «Valentina, ven aquí», gritó Julián, pero ella estaba paralizada, mirando hacia el fondo del callejón. Entonces, todos siguieron su mirada y lo que vieron hizo que el corazón de Julián se detuviera. Una figura aparecía entre las sombras. Era un hombre alto, con un abrigo negro. No era un desconocido. Su rostro era familiar, pero la sonrisa que mostraba era fría y cruel. Era un viejo enemigo de la familia. «Juárez, ¿qué haces aquí?», preguntó Julián, sintiendo cómo la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. «¿No te alegra verme, Julián?», rió Juárez con una burla que se le clavó en la carne. «He estado expectante con todo esto. Nunca imaginé que la historia pudiera ser tan entretenida». Las palabras azotaron su mente como un viento helado. Juárez no solo era un competidor, sino que se había metido en su vida de maneras que nunca hubiera imaginado. «Esto no es un juego», gritó Julián, apretando los puños. «Exacto, y tu familia es la pieza clave en este tablero», respondió Juárez, avanzando como si estuviera disfrutando de un espectáculo. Ana Sofía dejó mucho más que solo una historia triste detrás de ella. Lo que ella ocultó abrirá muchas puertas y muchas tumbas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Julián. No sabía si debía atacar o huir, pero el llanto de Gabriel hizo que todo se centrara en él. Era un sonido que atravesaba su alma. Valentina, confundida, siguió retrocediendo, incapaz de decidir qué hacer. «¿Por qué estás aquí, Juárez?», exigió Julián, con una voz más firme. «No dejaré que le hagas daño a Valentina ni a Gabriel». «¿Y qué vas a hacer?», dijo Juárez, levantando lentamente su mano. Una pistola brilló bajo la luz tenue del callejón. «Este juego es mío, y tú has sido un peón sin saberlo. Pero no temas, Julián. Tú ya tienes tu destino escrito». De repente, se escuchó un golpe ensordecedor mientras una puerta se abría detrás de Julián. Era Esteban, con un equipo de agentes policiales que entraban al callejón. Sus voces resonaban con orden y autoridad. «¡Al suelo! ¡Manos en la cabeza!», gritaban, y todo el caos se intensificó. Fue un momento de confusión. Valentina gritó y se lanzó hacia un lado, mientras Julián se movió para protegerlas. Pero luego, Juárez apretó el gatillo. El ruido del disparo rompió el aire. Fue como si todo sucediera en cámara lenta. Julián sintió que una ola de horror lo atravesaba. Luego, el mundo se volvió un caos absoluto. En medio de los gritos y el pánico, el impacto de la bala no fue el que esperaba. En lugar de que alguien cayera al suelo, un destello de luz brillante estalló en el aire. Con un rugido ensordecedor, el callejón se iluminó con una llamarada de fuego que provenía de un vehículo en la esquina. El choque de las explosiones retumbó en sus huesos, sacudiendo el aire y enviando a todos a volar por los aires. Julián sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Todo sucedía tan rápido. Valentina estaba tratando de proteger a Gabriel, mientras la gente corría aterrorizada. El caos se extendía,
Pero el horror aumentó cuando vio a Juárez, ileso, sonriendo de forma perturbadora en medio del desastre. «Te lo dije, esto apenas comienza», gritó, como un espectador disfrutando de un espectáculo. Julián se sintió atrapado. La adrenalina corría por sus venas. Todo lo que había sabido estaba en juego. Pero el grito de Valentina cortó a través del caos. «¡Julián! ¡El coche! ¡Miren el coche!». Julián se giró y lo vio. Un vehículo de la policía que había volado por los aires aterrizó de forma abrupta, revelando algo dentro. Fue como si el tiempo se detuviera en un instante. Julián sintió un tirón en su pecho al darse cuenta de que no solo era cualquier cosa en ese coche, era un maletín. No uno cualquiera, el mismo que conocía, el ancestral, el que llevaba el símbolo de su familia. Pero no era solo eso, vieron algo más. La policía comenzó a acercarse, pero era demasiado tarde. Juárez, al ver el maletín, soltó una risa macabra. «La verdad está a punto de ser revelada, Julián, y tú no estás listo para lo que encontrarás ahí». Los agentes intentaron rodear a Juárez, pero él ya se había desvanecido en medio del caos, como si se hubiera esfumado en el aire. Julián apenas podía respirar. Su mente luchaba a través de la niebla de la explosión, el eco de Juárez resonando en su mente. Su madre, Ana Sofía, ¿qué había escondido? Las piezas del rompecabezas comenzaban a girar. Este legado, ¿qué significaba realmente para su familia? Estaba a punto de aprender una lección que cambiaría todo. Julián se acercó al maletín, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera abrirlo, una sombra se cruzó en su camino. «¡Detente!», gritó alguien. Era un agente, pero Julián no podía detenerse. La necesidad de saber, de entender, lo superaba. Estaba a punto de descubrir secretos tan antiguos como su propia familia. Secretos que prometían cambiarlo todo. La imagen de su madre, la historia que compartían, todo estaba a punto de ser desvelado, y en ese instante se dio cuenta de que el verdadero peligro no era la explosión ni Juárez, sino lo que pudiera salir del maletín. Sus manos temblaron, el sudor se deslizó por su frente, el pasado, el legado, el horror, todo convergía en una sola decisión. ¿Qué misterio guardaba esa caja? Y más importante, ¿qué devastación traería a su vida? Mientras el caos giraba hacia alrededor, Julián sabía que este era solo el comienzo de la tormenta. Julián sintió el sudor frío recorrer su frente, mientras sus manos temblorosas sostenían el maletín. La mirada de Valentina, llena de miedo, y el llanto angustioso de Gabriel lo empujaron a actuar. ¿Qué había dentro? Era un peso que se cernía sobre su cabeza, y si fuera lo que temía, las luces de la policía iluminaban el callejón, creando sombras distorsionadas en las paredes sucias. «¡Julián!», gritó Esteban desde el suelo, su voz rasposa y llena de urgencia. «¡No lo hagas aquí!». Pero la curiosidad vencía el miedo. Con un movimiento rápido, abrió el maletín. La bisagra crujió, y ante sus ojos pasmados emergieron documentos. Un montón de papeles amarillentos, fotos antiguas y algo brilloso. Un collar con una medalla que lucía un símbolo antiguo. «Esto es un mapa», murmuró Julián, mientras sus dedos recorrían el contenido. «Es un mapa de la herencia, de la familia». La presión en su pecho aumentaba. Todos estaban a su alrededor, expectantes. Valentina acercó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de temor y curiosidad. «No, Julián, no lo toques». «Puede ser una trampa», advirtió Esteban, su rostro pálido como la tiza. Pero ya era tarde. Una risa burlona resonó detrás de ellos. «¿Qué crees, Julián? ¿Que puedes simplemente abrir eso y entender todo?». La voz de Juárez retumbó en el aire. Había vuelto, una figura oscura y amenazante entre la multitud, con la mano sosteniendo una pistola, esta vez enfocada en el grupo. «Esto acaba de volverse más interesante», continuó, mirando a Julián como un gato que juega con su presa. «Abre el maletín y verás lo que realmente sabes sobre tu familia». Julián tragó saliva, sintiendo el aliento del miedo en su nuca. Era un juego perverso que había estado orquestando todo este tiempo. «Te arrepentirás», dijo, alzando la vista hacia Juárez, cuya sonrisa se amplió con deleite.
Sabía que había más en juego. ¿Arrepentirme? Oh no, Julián. No sabes lo que he planeado, y tú, querido primo, estás justo en el centro de todo. Las palabras de Juárez resonaron, y el tiempo se detuvo. ¿Primo? Un golpe de realidad lo atravesó como un rayo. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, preguntó Julián, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿No lo sabes aún? Ana Sofía y yo somos de la misma sangre. Eres un heredero, pero no solo de riqueza. Tu madre siempre ocultó la verdad, y aquí estás, al borde de descubrir un legado de poder y traición. El suelo se tambaleó bajo Julián. Era como si las paredes del mundo se cerraran a su alrededor. ¿Primo? Ana Sofía, su madre, había ocultado un secreto tan grande, una herencia oscura que lo vinculaba a Juárez. En ese instante, una explosión última reverberó en su mente, que le aterrorizaba más que cualquier arma. La tensión aumentó. Valentina giró hacia él, confundida, y Gabriel dejó escapar un llanto desgarrador. ¿Qué significa esto, Julián?, preguntó, su voz llena de pánico. Juárez se acercó, iluminando su rostro en una mueca burlona. La verdad nunca fue sobre tu fortuna, primo. Es sobre el control. Controlar la familia, controlar el legado. Todo lo que creías saber es solo una fachada. Antes de que Julián pudiera replicar, un ruido ensordecedor cortó el aire. Un disparo resonó, esta vez no de Juárez, sino de un agente de policía que había tratado de subir para detener el caos. A la sombra del callejón, una figura encapuchada disparó a los hombres de la ley mientras el caos se desataba alrededor. ¡Corre!, gritó un agente mientras caía al suelo. Julián miró a Esteban, que se había puesto de pie, la determinación volviendo a su rostro. «Estamos atrapados. Debemos salir ya. No puedo dejar que te lleven. Hay algo más en esto», dijo Julián, sintiéndose dividido entre el deseo de proteger a Valentina y la urgencia de enfrentarse a Juárez, su nuevo primo. La situación se tornaba mortal, y justo cuando pensaban que podían salir de nuevo a la calle, la figura encapuchada pasó corriendo, tirando una bomba de humo. El aire se llenó de una nube densa que los envolvió en oscuridad. Julián apenas podía respirar, y en medio de la confusión, el grito de Valentina resonó, casi ahogado en el bullicio. «¡Julián, ayúdame!». Cuando la niebla comenzó a disiparse, la figura había desaparecido y el caos reinaba. La respiración de Julián se volvió rápida. El pasado había venido a buscar lo que le pertenecía. ¿Podría realmente confiar en Esteban? ¿Y qué significaba esto para su familia? La verdad se retorcía en su pecho, mientras el peso del legado amenazaba con aplastarlo. Todo estaba en juego. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y la traición aguardaba ansiosa en las sombras. Este no era solo un juego, era una lucha por la supervivencia, donde cada decisión le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar. El caos se desató en el callejón. Julián sintió cada latido de su corazón como un tambor ensordecedor mientras miraba a Juárez, quien se preparaba para disparar. Esteban, herido pero decidido, se lanzó hacia él, gritando: «No, tienes que vivir, Julián». Las sirenas se oían más cerca, el aire era denso y el polvo llenaba sus pulmones. Valentina abrazaba a Gabriel, buscando cualquier rincón seguro, y el temor en sus ojos era un puñal que atravesaba su alma. Julián sentía que el tiempo se desvanecía. ¿Podría salvar a su familia antes de que todo se desmoronara? «Un legado no puede caer en manos equivocadas», gritó Juárez, pero su voz se perdió entre el estruendo de otra explosión. Era una maldición, pero también una oportunidad. Con cada golpe la verdad estaba a punto de salir a la luz. Era un momento decisivo. Julián, sintiendo la desesperación apoderarse de él, se lanzó hacia el maletín. «Aquí es donde comienza todo», exclamó, abriendo los documentos esparcidos. Vieron fotos de su madre, de su infancia, pero también un altar de venganza. ¿Cuántos secretos salieron a la luz? Cartas, nombres, mapas. Todo conducía a un destino que había estado oculto. «Mira, Esteban». Ana Sofía no solo era tu madre,
Era parte de una familia que creía perdida. Valentina, asustadiza, se asomó sobre su hombro. ¿Qué significa esto? Julián, tenemos que salir de aquí. Julián cerró el maletín, sintiendo el peso aplastante de su historia en sus manos. No puedo dejar esto atrás, no puedo. Por un momento, un rayo de determinación lo atravesó. Debo enfrentar a Juárez. Y así dio un paso adelante. No permitiré que sigas controlando nuestras vidas. Sus palabras retumbaban como un eco en la noche. Todos se detuvieron. Juárez, sorprendido, apretó su arma. Pero Julián sintió que su corazón latía con fuerza. No temeré más. Esto acaba aquí. Las sirenas estaban tan cerca que ya podían ver las luces reflejadas en los edificios. Juárez miró a su alrededor, buscando una salida, pero ya era tarde. Lo que descubras no cambiará tu destino, exclamó mientras la policía rodeaba el lugar. Julián sintió un torrente de emociones, pero luego escuchó el llanto de Gabriel. Con la mirada llena de firmeza, dijo: «Quizá no pueda cambiar lo que sucedió, pero puedo decidir cómo termina nuestra historia». A medida que los policías entraban y arrestaban a Juárez, una brisa fría limpió el caos alrededor. La tensión se disipó lentamente. «Estamos a salvo, por fin», susurró Valentina, su voz titilante de alivio. Julián abrazó a su hermana y a Gabriel, aún temblando. «Nunca olvidemos lo que somos, ni lo que tenemos que enfrentar en el futuro». A lo lejos una figura se ocultaba entre las sombras, observando cada movimiento. Durante un segundo, Julián sintió una mezcla de temor y determinación. La verdad todavía estaba en el aire. ¿Qué más estaba oculta? La historia de su familia aún no había terminado. Mientras la escena se calmaba y los primeros rayos del amanecer rompían el horizonte, Julián sabía que el viaje apenas comenzaba. Juntos tenían que desentrañar aún más secretos, enfrentar lo que realmente significaba ser parte de esa familia. Su vida no volvería a ser la misma. Las luces se oscurecieron y el eco de su historia resonó en su pecho. Mientras miraba hacia el futuro, Julián sonrió. Este era solo el comienzo. Pero espera, antes de que continúes con tu día, necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble.